Eternos. Kirsten Miller. Capítulo 6. Abajo, en la ciudad, media docena de autos y el doble de camionetas pick-up habían convergido en una gasolinería. Muchachos que aún llevaban puesta su ropa de domingo daban vueltas en el estacionamiento, sorbiendo cervezas bien disimuladas y fumando cigarros liados a mano. Era una tradición dominical en Snoop City. Más tarde, una vez que el sol se hundiera detrás de las montañas, a esos mismos vehículos se les vería pasear por el centro en círculos interminables que podían dejar aturdido y desorientado a un observador. Aunque veía todo desde la ventana de su recámara, Haven nunca había participado en esos rituales. Fingía que no le importaba, pero la verdad era que nunca la habían invitado. En alguna parte entre ese gentío estaba Morgan Murphy, la responsable de haber hecho de ella una marginada 8 años atrás. Habían sido las mejores amigas hasta el día en que Haven se desmayó frente al grupo entero de cuarto grado. Cuando despertó, le contó a Morgan del chico llamado Ethan, al que ella extrañaba más que a nadie en el mundo, y de las visiones que podían agobiarla en los peores momentos. Haven vio la confusión apoderarse lentamente de la cara bonita de Morgan, y supo que debía haber hecho caso a las advertencias de Imogen y no haber mencionado nunca las cosas que veía. Pero no se detuvo. Herida y enojada, siguió hablando hasta que Morgan supo toda la historia. Nadie le dijo nada en su cara. Después de todo, era la nieta de Imogen Snivelli. Pero las invitaciones a dormir dejaron de llegar. Otros niños murmuraban que estaba loca, que decía horrores. Aún los adultos, que debían haber sido más prudentes, la veían con temor. A instancias de Imogen, Haven se vio obligada a pasar 2 tardes a la semana en la oficina del Dr. Tidmore. Su padre se opuso, pero su madre aceptó, con la esperanza de que el nuevo pastor les ayudara a entender las cosas que Haven decía. Ansioso de encajar en su comunidad de adopción, el Dr. Tidmore se había ganado pronto los corazones y mentes de Snoop City. Sus ardientes sermones recordaban a los ancianos del pueblo lo que habían oído en su juventud, y era prueba de la popularidad de Tidmore que apenas unos meses después de su llegada a nadie parecía importarle que fuera yankee. Alto y desgarbado, con un mechón ralo de cabello rojo y una cara que compensaba en nariz lo que le faltaba de barbilla. El Dr. Tidmore se sentaba en su escritorio, garabateando notas en silencio mientras Haven hablaba. Abajo del púlpito era amable y de voz dulce, y no pasó mucho tiempo antes de que convenciera a Haven de repetir las palabras que tantos problemas habían causado. Cuando lo hizo, él no pareció asombrarse. Haven había esperado que el pastor lanzara un grito ahogado o hiciera una mueca o se pusiera a rezar. En cambio, se levantó tranquilamente de su silla y rodeó su enorme escritorio de roble para darle a Haven un reconfortante apretón en el hombro. Y cuando ella se deshizo en lágrimas de alivio y vergüenza, el apretón se convirtió en abrazo. «Lamento que hayas pasado por un momento tan difícil», le dijo el Dr. Tidmore una vez que sus lágrimas se secaron. «Por lo que he oído de ti, puedo asegurar que eres una niña muy especial, y a las personas especiales no siempre se les aprecia en ciudades pequeñas como Snoop City. Pero grábate mis palabras, Haven. Un día encontrarás un lugar donde te admirarán por ser diferente. Sé de cierto que tienes una fabulosa vida por delante, siempre y cuando logremos poner un alto a esas visiones». «¿Por qué veo esas cosas?», preguntó Haven. «No sé», admitió el Dr. Tidmore, «pero es un hecho que tus visiones no son buenas ni sanas. Sin embargo, no vamos a permitir que un pequeño desmayo se interponga en el camino de tu maravilloso futuro. ¿Verdad, Haven?» «Supongo que no», murmuró ella sin ganas, mirando al suelo. «Oh, vamos», exclamó el pastor, tomándola del mentón y alzándolo hasta que los ojos de ella se toparon con los suyos. «¿De dónde ese desánimo? Yo estoy aquí para ayudarte, así que, ¿qué dices? ¿Te puedo ayudar, Haven?» «Sí, me puede ayudar», contestó ella, sintiéndose más optimista que en siglos. La abuela de Haven no quedó satisfecha con el bondadoso estilo con que el Dr. Tidmore atacó el problema. Días después emitió su propio veredicto. Haven era víctima de un demonio, anunció a quien quisiera oírla, y su dolencia era signo de ello. Una niña inocente no debía de haber atraído jamás a un enemigo tan poderoso. Los pecados de su padre le causaban daño a ella. Imogen instruyó a la ciudad para que rezara por Haven, pero advirtió que no habría salvación hasta que su yerno examinara su conciencia. Ernest Moore,
dijo, había dado acceso a Satanás al corazón de su propia hija. Fue entonces cuando Haven empezó a oír rumores sobre Veronica Cave. Esta mujer era la cajera de la ferretería de su padre, una pelirroja pechugona que le daba chocolates escondidas cuando sus padres no veían. Durante las horas que había pasado en la tienda, Haven había visto a Verónica celebrar ruidosamente los malos chistes de su padre, y había visto los ojos de Verónica seguir a Ernest del pasillo de pinturas a los cajones de clavos y de regreso. Todos en Snob City podían ver que Veronica Cave estaba loca por su padre. «Le gustas a Verónica», le había dicho a Haven para importunarlo una ocasión en que la llevaba a la escuela. «¿Ah, sí?», respondió Ernest Moore muy sorprendido. «¿Qué te hace pensar eso? Te mira como si te quisiera comer». «¿De veras?», había dicho su padre luego de soltar una sonora carcajada. «Bueno, estoy completamente seguro de que estás imaginando cosas, nena. Además, Verónica es demasiado lista para eso. Todos saben que soy un hombre felizmente casado». Ahora, en las noches, después de acostarse, Haven escuchaba los ruidos apagados de su padre al discutir y de su madre al llorar. Sabía que la gente decía que había habido algo entre su padre y Verónica. Aunque su papá juró que era inocente, la ciudad se había puesto en su contra. El escándalo obligó a Verónica a huir avergonzada de Snob City, y pocas personas siguieron comprando en la tienda de los Moore. Iban hasta Unicoi por una caja de clavos o una lata de pintura. El dinero escaseaba, y las cuentas ya no podían pagarse, y gracias a Imogen Snivelli, toda la ciudad creía que los pecados de Ernest Moore habían llevado a Satanás hasta Tennessee. Una vez oscura y en silencio la casa, Haven practicaba el control de sus visiones. La primera noche que oyó discutir a sus padres, murmuró un último adiós a Ethan y lo echó de su cabeza. Aprendió a vaciar su mente justo cuando sentía que el calor comenzaba a subirle por las piernas. Combatía las visiones cada vez que aparecían y pedía de rodillas que no regresaran. Haven se esforzó mucho en apurar su curación antes de que el diablo destruyera a su familia. Con el tiempo, su otro mundo se atenuó cada vez más hasta desaparecer por completo. Casi había logrado olvidar el rostro de Ethan, cuando una tarde, al volver de la escuela, encontró a Imogen en su casa empacando sus cosas en una maleta. Ernest Moore había muerto, y su madre había desaparecido. Imogen había recibido la custodia de Haven, y la niña se mudaría a casa de su abuela.